Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas, saludo con gusto a Francisco Arizmendi. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sinaloa. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues miren, es un tema muy preocupante, lo tocamos hace unos días, ¿te acuerdas, Francisco, cuando vimos lo de las farmacias similares, las del Ahorro, las Guadalajara, aquí hay unas muy buenas, las Farmacia, entre otras, ¿no? Que tienen consultorio económico en sus farmacias y que las criticaba López-Gatell, y hablábamos pues de la carencia de medicina en hospitales generales, muchas claves en los IMSS, en los ISSSTE. Hoy nos hablaban de una persona que estaba correteando lo que era el equipo para la diálisis, porque no había en el hospital general y estaba batallando, pues imagínense, con urgencia para que le dieran su servicio, y si no conseguía ese equipo, pues no se lo iban a dar al equipo de conexión. Pues resulta que pues todo esto depende, sí, en muchas autoridades de hospitales, en mucho o en parte de gobiernos estatales, pero principalmente depende de una empresa que se llama Birmex. Esta empresa que se encarga del sistema de compras y distribución de medicamentos y que ha centralizado esa responsabilidad tan grande para los hospitales y para los trabajadores de la salud, que muchas veces pues no tienen las herramientas para atender a lo más importante, que son los pacientes. En el actual gobierno pues está batallando. El actual gobierno, como ustedes saben, desmanteló el sistema anterior, sí, que operaba en México en sexenios pasados, que a lo mejor tampoco era tan bueno, pero ahora la situación está más caótica, y designó a Birmex para realizar estas tareas. La paraestatal admitió que no ha logrado establecer un programa de distribución por la complejidad que implica y por falta de recursos, debido al nivel de complejidad y al desarrollo de un sistema nacional de distribución que cubra las necesidades de un territorio como es la República Mexicana. No se ha concluido el desarrollo del proyecto, admitió Birmex en su informe Avance y Resultados 2021. La empresa tiene originalmente como propósito, desde antes de la encomienda de distribución de medicinas, garantizar la producción de vacunas, productos biológicos, químicos, farmacéuticos, reactivos, medicamentos, insumos, pero también tiene tropiezos pues para la producción de antídotos para el envenenamiento por picadura de alacranes y otros animales ponzoñosos. No logró renovar el certificado de buenas prácticas que otorga la misma COFEPRIS. De acuerdo al informe, en 2021 el gasto de Birmex en partidas restringidas por la Ley Federal de Austeridad Republicana ascendió a 63 millones, cifra superior de casi 67% respecto al 2020, pero la mayoría, 34.8 millones de pesos, se destinó al mantenimiento de inmuebles. Erogaciones en servicios personales sumaron 294 millones de pesos. Birmex dice que eso permitió contratar por personal. Pero bueno, lo más crítico es que hay problemas de abasto de medicinas en todo México debido a las fallidas estrategias del actual gobierno y de Birmex para reemplazar el esquema de compra y distribución de sexenios anteriores. La industria advirtió que actualmente el INSABI contrata distribuidores de fármacos, pero el esquema no ha funcionado, y muestra de ello es que el IMSS hizo su propia licitación para el tema de distribución de fármacos en su centro. Se cansó de esperar. También mencionó que pues hay mucha preocupación por parte de los gobiernos de los estados que habían entrado, Javier, Francisco, Milton, al esquema de compras consolidadas, y que en muchos de los casos tienen hasta más de un año esperando para que lleguen la totalidad de las claves de medicamentos comprados. Y luego llegan las que no ocupan y por eso se pierden. Mira, el asunto ya lo había planteado el anterior gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, quien había reclamado en varias ocasiones pues que no le surtían los medicamentos que ya habían sido comprados a través de este sistema consolidado, que es mucho más barato, se dijo, adquirir bajo este volumen, por mayoreo. Pues el nuevo gobierno de Rubén Rocha Moya también estuvo planteándole, solicitando que le definieran, y bueno, en varias ocasiones se dijo que en 10 días, que en una semana, y el gobierno del estado tuvo que hacer compras emergentes. En mayo pasado, en un informe que se dio, pues se vislumbró lo que está sucediendo en México, porque se dice que en algunos hospitales están tardando hasta año y medio en suministrar los medicamentos, que si hay medicamentos porque ya fueron hechas las adquisiciones. El problema de la logística
de distribución no es nada fácil. No. Y algunos dirán, bueno, pues que no podrán llevarlos en camiones, porque muchos medicamentos requieren de algún tratamiento especial o sistemas de refrigeración. También hay hospitales bastante alejados, centros de salud bastante alejados de las comunidades o de los centros de desarrollo más importantes. Y es ahí donde hay que recordar que el presidente de la República dijo, entre serio y broma, que a lo mejor contrataban un sistema de cómo llegaban los refrescos y las frituras a los lugares más apartados del país. Bueno, esto sucede porque las grandes empresas ya tienen un esquema de distribución. Ya saben cómo van a llevar sus productos, en qué tiempo, bajo qué esquema, qué número de camiones requieren. Y el problema es que la empresa que se creó, que fue desmantelada, todo el sistema anterior se dijo que por actos de corrupción. Sin embargo, pues como siempre, no hay nadie en la cárcel, no se ha denunciado a nadie. El problema empezaron primero con este gobierno, de que hay demandas, sobre todo porque se hicieron compras sin licitaciones, se hicieron compras directas. Y esto originó, bueno, pues que se descubrió presuntos actos de corrupción y se tuvo que modificar a la persona que estaba al frente de otro organismo, y luego hubo nuevos nombramientos. Y esto ha sido un verdadero caos, porque la mayoría de los hospitales siguen careciendo de muchas claves, y bueno, también el Seguro Social. Si estamos viendo también en las redes sociales cómo continuamente denuncian de pacientes que están con tratamientos contra el cáncer o necesitan una cirugía urgente, bueno, pues que no se la pueden practicar porque no hay el equipamiento, no hay rayos X, no hay camas, no hay reactivos, y a veces tampoco tienen el personal suficiente para hacer frente a estas necesidades. Francisco Arizmendi, ¿tu punto de vista sobre esta situación? Mira, el presidente López Obrador suele decir constantemente que no es igual, no somos iguales, dice, haciendo una comparación de su gobierno con los gobiernos pasados, tanto del PRI como del PAN. Pero en parte tiene razón y en parte no. Era presidente de la República Ernesto Zedillo Ponce de León, del PRI, cuando el entonces director de la clínica Siglo XXI Seguro Social, o sea, una de las clínicas de mayor prestigio del Seguro Social y con mayor nivel de investigación y de atención médica en su época, era director el prestigiado científico mexicano, el doctor neurocirujano Ignacio Madrazo, cuando denunció que había escasez de medicamentos al interior de esa clínica. ¿Cómo le respondieron desde Los Pinos en su época? Pese al prestigio del doctor Ignacio Madrazo, uno de los prestigiados neurocirujanos, no únicamente en México, sino de fama internacional, pues lo despidieron. Lo despidieron porque, pues, ¿cómo se atrevía a denunciar eso? ¿No? Estamos hablando de hace bastantes sexenios. Siempre ha habido ese tema de escasez de medicamentos en las instituciones de salud pública, pero nunca como nunca se había llegado a los extremos del actual gobierno federal. Ya va para 4 años y es hora que no solucionan esto, y ahora pues nos meten en un problema porque dicen, sí tenemos los medicamentos, pero el problema es para distribuirlos. Bueno, la verdad pues es difícil creerles. ¿Por qué? Porque si ya tienes el medicamento, entonces corres el riesgo pues de que te caduquen o algo así por el estilo, o qué niveles de negligencia hay entonces, que no hay la capacidad, si ya los tienes, de distribuirlos y demostrar en los hechos que efectivamente este es un gobierno federal que no es igual a los anteriores. Ya sabemos la crisis de los niños con cáncer, pero no únicamente los niños, los adultos también que han sufrido o que han fallecido porque no han tenido sus tratamientos a tiempo, y el costo que han tenido que pagar muchos de ellos económico. Tremendo. Por pues tratar de sobrevivir pues con la medicina genérica, etcétera, y este es el cuento de nunca acabar. Hay que recordar que durante una de sus giras por el país, en Puerto Vallarta, digo en Colima si mal no recuerdo, le tocaron el tema al presidente, y el presidente, molesto, le pegó una repasada al secretario de Salud ahí presente, un personaje al cual siempre él respeta mucho, lo había tratado con tacto, y después dijo que se le había pasado la mano y le pidió prácticamente una disculpa. Pero en esa ocasión en Colima,
de esto hace más de un año, año y medio, advirtió el presidente: me dejo de llamar Andrés Manuel, dijo. Si no, en tanto tiempo, de aquí a tantos meses, va a haber ya medicinas en todas las instituciones de salud pública. Pues se sigue llamando Andrés Manuel. El problema es que no hay suficientes medicamentos en los hospitales que ya conocemos, Seguro Social, Lista, etcétera. Y pues ahora nos salen pues como los magos. ¿Saben qué? Sí las tenemos. El problema es que no hayamos cómo distribuirlas. Nada más y nada menos. Milton Rojo, ¿tu punto de vista? Esa declaración, Francisco, fue el 25 de noviembre del 2021. Cuando él dijo en Zacatecas. ¿Fue en Zacatecas? Fue en Zacatecas. Fue en Zacatecas, así es. ¿Qué estamos viendo? Una situación en donde el régimen actual, parte de su gobernabilidad, sigue apostando a su narrativa, sigue apostando a su legitimidad electoral, y eso ha agotado su narrativa, sobre todo porque parte de la gobernabilidad, así como pasa por el refri, por el tanque de gasolina, pues también pasa la gobernabilidad por los dispensarios médicos de los hospitales públicos. Entonces, ahorita, ¿qué estamos viendo? Pues que no hay, y desde el principio el presidente en su narrativa dijo: es que hay empresas farmacéuticas vinculadas a la clase política. Y de hecho, hasta hace poco lo volvió a decir, creo en marzo, donde manifiesta que algunas empresas vinculadas a un expresidente del CEN del PRI, tabasqueño por cierto, también, según la familia de Roberto Madrazo, a través de esas empresas también financiaban al portal del Latinus. Entonces, hay un sesgo muy politizado en esa situación, porque, pues sí, de una manera u otra, no sé si han podido probar ese esquema y la ruta de los dineros y la ruta de los negocios, pero en la narrativa ahí está, y el presidente lo ha estado manteniendo y lo ha estado sosteniendo, pero a la hora del esquema tanto de fabricación como de distribución de los medicamentos, no han podido. O sea, el régimen actual no ha podido. Y fue ahí, en Zacatecas, o unos días después, donde nombra a un general del ejército mexicano, donde, o sea, le vuelve a dar al ejército una responsabilidad de la cual no tiene la Defensa Nacional, pero el presidente se la entrega por esa confianza excesiva que hay con las Fuerzas Armadas. Y vemos que en cuanto a este caso, ya aquí la Defensa Nacional ya tronó, pues. O sea, aquí sí no pudo, aquí sí no pudieron, pues. ¿Por qué? Porque no es algo para lo que ellos estén destinados. Entonces, y lo comentaba la nota de Reforma, hubo un aumento, pero ese aumento es también por la manutención de tanto de los aparatos como de los edificios. ¿Por qué? También por la situación de la pandemia, los refrigeradores, todo lo que tienen que tener listo para tener los reactivos y el medicamento. Además, las claves, pues no es la misma las claves que se surten en Tijuana que las que se surten por así decirlo, en Chihuahua o en otras partes del país, conforme pues también obviamente los climas, el tipo de ciudad, y pues obviamente la gente, lo que se requiere en cada ciudad, pues es diferente. Entonces, han tenido ese problema para surtir las medicinas. ¿Y qué ha pasado? Pues que no hay medicinas. Y sobre todo, ¿cuál ha sido lo más emblemático? Los niños con cáncer. Los niños con cáncer, que ha sido toda una narrativa muy, muy, muy fuerte, donde al régimen esa parte no la han sabido sortear por más maneras o más trucos que tienen. No han podido sortear esa parte. Entonces, ¿qué ha pasado? Fallaron en esto. Están fallando en la provisión de los medicamentos. Y pues ve nomás cómo la gente sí va al hospital y sí recibe la ayuda, recibe la beca, todo eso, pero a la hora de ir al hospital no hay. Ahí está el detalle. Ahí está el detalle. Patricia Duarte, saludos. Francisco Treviño, Patricia Leal Figueroa, muchas gracias. Sidronio Guerra, saluda a todo el equipo y al auditorio. Aida Espinosa, saludos. Lupita Sandoval también a los noticieristas.
Alfonso Castañeda dice su apoyo con reporte de autoridades para que se arregle la calle José Vasconcelos del Boulevard Agricultores hacia el fraccionamiento Estanza Torralba en Culiacán. Está intransitable, parece campo minado, dice Alfonso. Ahorita lo vamos a turnar también. Lucero Legazpi, salud en Guasave. Dice Francisco Treviño, falta mucho en el tema de la salud en México. Hay hospitales sin equipo y no hay personal médico, como el que está para el Camino Imala, es Elefante Blanco, solo gastando luz eléctrica todo el día con luces encendidas, no hay servicio médico. Marco Antonio Riesta, buenas tardes a todo el equipo de los noticieristas. También saludamos a Alberto Cisneros hasta el Hitsamuri. Gracias, Anselmo Ortiz. ¿Para cuándo funcionará el Hospital General? Hace mucho tiempo que está el edificio, falta equiparlo, dice el Hospital General. Martín Armenta, saludos hasta el Fuerte. Marco Antonio Riesta, este gobierno debió aprovechar lo bueno con esa infraestructura ya instalada. Faltan equipos que no han llegado, Marco, que están esperando de parte de Insabi, porque Insabi controla también esas inversiones y son equipos millonarios. Aida Espinosa dice también, pues se refiere a la distribución de la vacuna COVID, que fue lenta, sí, lamentablemente. Silvia Arby, entonces, ¿para qué sirve el avión que tienen guardado? Quién sabe dónde, no pueden con pues todas estas situaciones, dice, y se molesta por lo que se está viviendo con el tema de los medicamentos. Alejandro García, buena tarde a los analistas. A mí hace 2 años quedaron en que me iban a hablar de la clínica 49 de Los Mochis para una operación de cataratas y sigo esperando. Tuve que hacerme la cirugía particular. Una cita de especialidad se tarda entre 4 y 6 meses. Desde julio ya no hay citas de especialidad. Para ir en diciembre y a ver si alcanza, dice, se lamenta de esta situación. Pues así las cosas, Javier, vamos a conclusiones. Sí, el problema del sistema de salud en el país es bastante complicado y los medicamentos ha venido a agudizar aún más esta situación. Hay que recordar que ya hay todo un plan nacional para federalizar el sistema de salud. Ya en Sinaloa ya se firmó este convenio y en el último reporte que se hizo en la firma de los convenios se dio a conocer que la necesidad de los hospitales de Sinaloa, IMSS, Seguro Social, ISSSTE, los generales, hay un déficit de 638 médicos y van haciendo sobre qué tipo de especialidades, incluso generales, pero es el número de médicos que se requieren para muchos hospitales. Y se anunció una inversión de 1.735 millones de pesos para ponerlos en condiciones de que operen. El problema de la pregunta es, ¿a partir de cuándo se va a empezar a inyectar estos recursos? Así es. Si ya estamos viendo lo que sucedió en el Hospital General, en el pediátrico, ¿de cuánto tiempo se tiene ya programado o autorizado la adquisición de los equipos a través del gobierno federal de Insabi? Y es hora que nadie nos puede decir cuándo van a entrar en operación esos hospitales que costaron una fortuna. También hay hospitales regionales y centros de salud que requieren personal, equipo, medicamentos para que puedan operar. La intención, se dice, con este sistema federalizado es que también los centros de salud tengan médicos, por lo menos médicos generales, y el suficiente abasto de medicamentos para que las personas ya no estén saturando los grandes edificios, los grandes hospitales como el IMSS o el ISSSTE o el Hospital General, que les puedan resolver los padecimientos en estos. Bueno, en teoría se escucha muy bonito. El problema es, ¿le alcanzará al gobierno federal concluir este proyecto? Se ve bastante complicado. Sí. Por el tiempo está complejo, ¿no? Se ve bastante complicado. Ya empezó la cuenta regresiva, ¿no? Efectivamente, 2 años y además es a nivel nacional este proyecto de federalización. Así es. Francisco, tus conclusiones. Pues mira, es muy triste que se insista una y otra vez en querer tapar el sol con un dedo, pues cuando el problema está encima. Es decir, pues tardaron en reconocer que efectivamente había escasez de medicinas, tardaron un buen rato, ¿no? Que el clamor y las protestas de muchas gentes en la calle, los padres de familia, los niños con cáncer, cuando empezaron a escasear los retrovirales para las personas que con enfermedades como el SIDA, etcétera. Todo eso empezó a, ¿no? Ahí cuál fue la presión, y cuál fue la respuesta del gobierno. Enviar un grupo de porros a decirles que eran provocadores, que querían dar el López Gatell acusó algo así, que querían dar un golpe de Estado al presidente. Golpistas, en fin, que les pagaban las farmacéuticas. Según al principio,
pues se entendió más o menos de que el presidente dijo es que no era posible, que había un monopolio en el gobierno federal de quienes vendían las medicinas, y habló de corrupción. Van para 4 años, nadie relacionado con ese tema está en la cárcel por haberle comprobado alguna situación de corrupción. A lo mejor sí había monopolio, ¿cómo no? Pero el problema fue que cortan de tajo, y después a muchas de esas empresas que habían satanizado de que no se les comprara, pues hubo una emergencia y no les quedó otra más que hacerles una compra, mientras pues se trataba de que a través de la ONU se cubriera esta situación para darle transparencia y honestidad a las compras. Fracasó también ese sistema, y bueno, mientras tanto seguían muriendo niños, adultos, etcétera, ante la falta de medicamentos adecuados. Hay que recordar que el presidente, al principio de su sexenio, hizo una gira revisando las clínicas del Seguro Social para ver sus necesidades, etcétera. Es decir, parecía que todo iba bien, pero al final estamos viendo que todo en ese tema sigue muy, pero muy mal, dígase lo que se diga, de mañanera en mañanera, desafortunadamente. Ernesto Soberanes dice, buenas tardes, deberían hacer uso de la logística de la red de farmacias privadas y el gobierno pague por el servicio, los medicamentos, así hay más cobertura. Pues comentarios de la ciudadanía, Milton. Sí, bueno, es que también los estados, por ejemplo, en la plataforma tú puedes pedir 1,300 claves, 1,500 claves, y de repente te dicen, ok, sí sale, pero te la voy a dejar en 700. Entonces, con esas claves, pues cada estado, cada funcionario de salud, pues tiene que ir jugando con lo que te van permitiendo, con lo que te van entregando. Y además, recordemos eso que decías, Francisco, sobre la parte de la red de distribución de medicamentos. Cuando se da la desarticulación, el presidente lanza un golpe y dice, vamos a trabajar en estas 3 áreas. Lo que dices tú, abrir la puerta a importación de medicinas. 2, la firma de un convenio con la ONU para la adquisición de medicinas, que en esa parte también entra lo de las vacunas con COVAX. Y 3, la creación de una empresa pública para distribución de medicamentos, que era Birmex. En la parte de la importación de medicinas han sido más caras, ¿no? Y no han podido cubrir todo. 2, la firma de convenio con la ONU, ve el golpazo que le pegaron ayer a COVAX, ¿no? Porque pues según no han surtido. Y ya COVAX le dijo, bueno, les vamos a mandar para niños, pues que parece ser que ahí viene un lote pues importante. Que urge, ¿no? Para la segunda dosis. Sí, para la segunda dosis, porque ya vamos a entrar a clases, pues. No, y empezaba ayer y no pudieron empezar porque no había, ¿no? Así es, no había. Y la tercera, pues, es la parte de la red de distribución, que esa, pues, no han podido, y a pesar que mandaron a las estrellas, pues, a las águilas y las estrellas, o sea, a los generales, y nachos, no pudieron. Entonces, ¿qué está pasando? En esta parte va a ser narrativa de la alianza la parte de los medicamentos, pero pues el presidente va a jugar con su narrativa también de la cuestión de la corrupción y de cómo estaba antes. Pero bueno, esperemos, vamos a ver cómo de una manera u otra salud puede sobrepasar esta situación, pero se ve muy, muy difícil. Javier, 1 minuto, nos vamos. Sí, preocupante el informe que se da, ¿no? De que se tarda hasta 1 año y medio en poderte suministrar algunos medicamentos. El problema es que si son medicamentos que requieren para salvarle la vida a alguien, bueno, pues cuando llega el medicamento ya no lo necesitas. ¿Y qué está pasando y qué sucedió pues, con tantos medicamentos que se han encontrado en bodega ya en caducidad? Bueno, que se les enviaron algunos medicamentos que no se requerían en estos momentos porque la emergencia era el tema del COVID, eran los medicamentos que necesitaban para atender a la población y que no había suficientes. En cambio, sí había suficientes para otro tipo de padecimientos que mucha gente no fue a los hospitales a recogerlos por el temor a los contagios. Milton, 1 minuto, nos vamos. Pues esperemos que en esta parte en la que el régimen ya está más, ¿cómo se dice?, preocupado por la sucesión, por heredar el poder, pues que esta parte, como la de seguridad, la cierren muy bien el capítulo y dejen algo bien cimentado y que logren solucionar este problema o lo dejen muy bien encaminado. Así es. Francisco, 1 minuto, nos vamos. Mira, si hiciéramos diariamente, de lunes a viernes o de lunes a sábado, en este espacio periodístico de los noticieristas, un control remoto diario del área de urgencias, del Seguro Social, del ISSSTE, del Hospital General, etcétera,
del centro de salud, que no tiene área de urgencia, pero tiene ahí atención. La verdad, ahí iba a estar el mejor termómetro de lo que ocurre. Todos, por una manera u otra, hemos estado en un área de urgencias y vemos lo que ahí ocurre y que muchas veces pues nos piden ayuda, se les da pues el trámite correspondiente y es impresionante cómo pasa el tiempo y sigue el mismo problema, es decir, no hay suficiente atención, no hay suficientes camas, no hay suficientes medicamentos, pero cuando el presidente anunció al arranque de su gobierno de que al final México iba a tener un sistema de salud equiparado a Dinamarca, a Suiza, a Canadá, etcétera, un servidor, y no me voy a alcanzar de repetirlo, como dice el presidente, advirtió: si nada más cumple esa parte el presidente, con eso tiene para hacer historia. Hoy en la mañana se le tocó el tema, insiste en lo mismo, que en los 2 años y meses que le restan, él va a dejar un sistema de salud equiparado a los mejores países. ¿Cómo le va a hacer? No sabemos, pero cuando menos en 4 años las cosas han empeorado y con un ingrediente, ¿no? Parece que va el segundo recorte al presupuesto de salud. Pues como dice Juan Alberto Barrera, acá el que le dice a Milton, se vale soñar, pues ojalá. Sí, ojalá, sí. Ojalá, ¿no? Sí. Ojalá. Pues así nos vamos, compañero, nada más aprovechar este minuto que nos queda antes de despedirlos para invitar a toda nuestra audiencia el día de mañana y agradecerle que haya aceptado la invitación de los noticieristas. Estará con nosotros, pero dijo en la mesa de análisis, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya. Le invitamos a participar, a comentar, a opinar, y aquí nuestros compañeros pues harán las preguntas y también las opiniones, como siempre lo han hecho. Es una buena experiencia. Creo que hace rato no tenemos un gobernador en la mesa, ¿verdad, Javier? Por cierto, Pues va a estar buena la charla. En este sexenio no. Sí, ¿en el anterior estuvo alguna vez? Sí, algunas veces, ¿verdad? algunas veces. Sí, Quirino, Y sí. más fuera de mesa, bastante. Pero bueno, sería la primera ocasión, va a estar interesante la charla el día de mañana. Sin duda hay muchos temas interesantes. Muchos temas. Pues atentos, Milton, mañana, Atentos. 8:30 de la mañana. Rubén Rocha Moya. Y Francisco, pues tiene carrillera. Ya. Disco, Tiene historia. disco. ¿Cuántos gobernadores te han tocado, Francisco? De Calderón para acá, mitad de Calderón para acá, y con todos Es Calderón, Toledo, Toledo, La La Bastida, Bastida, Renato, Renato, Juan Millán, Juan Millán, mi querido Francisco, Jesús Aguilar Padilla, Mario López Valdés. Viejo. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó, viejo? ¿Cómo estás? Quirino. Mario López Quirino Valdés. Ordaz. Quirino, Panchazo, ¿cómo te va, Panchazo. Panchazo? Y las abrazó. Y Rubén Rocha Moya. Rubén Rocha 9. Moya, así es. Por ahí andas tú, Javier, ¿verdad? Más o Sí, menos. los vimos. Más Yo o menos. llegué aquí en Oh, 77. Porque empezaron muy jovencitos. Como De dice primaria. Pancho, desde que se inauguró, ¿cómo, Pancho? Desde que se inauguró Palacio de Gobierno. Pues con Alfonso Sí, Calderón. Calderón. Sí. Era de madera el puente de Tierra Blanca cuando nos arrancamos en el oficio nosotros. Qué bueno que empezaron muy jovencitos. Pero somos tragaños. Pues va a estar interesante la charla porque justamente el gobernador Rubén Rocha Moya pues tiene también algo de experiencia. Sin duda. En esos caminos. Estaremos platicando mañana a 8:30 de la mañana. Lo invitamos a partir de las 6 que inicia el noticiero, por supuesto, de la emisión de este miércoles. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.